suceden a diario en Colombia y el mundo, en segundos se las queremos contar. En este canal, Hosman Noticias número 1. Información que los grandes medios callan. Dirige y presenta José Miguel Angulo. Para hoy, en este fin de semana, en este primer día del mes de marzo del año 2025, la noticia relevante es un incidente en la Casa Blanca. Y para esa nota la he tomado del canal del señor David Placer, es un periodista venezolano, quien nos va a contar qué fue lo que pasó en la Casa Blanca, ese incidente. Bueno, muy bien, si no se ha suscrito, suscribirse para que aparezca la palabra suscrito, activar la campanita donde dice todas, importantísimo que comente o al menos coloque ahí en los comentarios un sticker, una manita arriba, un ok, bueno, cualquier cosa, eso nos ayuda. Esa es la insistencia de que coloquen algo ahí, es por esa razón, porque YouTube toma en cuenta esa interacción que se hace entre el televidente y el canal, entonces lo recomienda a otras personas. La manita arriba también sirve mucho, el dedito arriba, darle me gusta. Y compartir desde luego con el familiar, con el amigo, el compadre, la comadre, el que se pueda. Aprovecho el saludo para las 484 personas compatriotas colombianas y de otros países que están aquí en nuestro canal. Nuestra idea es seguir defendiendo nuestra patria, Colombia. Colombia se merece lo mejor. Colombia se merece ser una región próspera y rica, no un basurero, como lamentablemente han dejado a Cuba estos sistemas terroristas, estos sistemas progres, discípulos de los mismos demonios, como han dejado estos países, Nicaragua, Cuba, Venezuela, Corea del Norte, Bolivia y muchos más en el mundo. Y a nosotros nos colocaron para que nos tomáramos ese veneno, porque muchos de nosotros los colombianos estábamos antojados y seguimos antojados, porque hay unos que siguen antojados de todas maneras. Muy bien, entonces ese es mi saludo para todos en esta fabulosa mañana de este primer día, el mes dedicado también a San José, porque es el patrono de los trabajadores. Hay que pedirle a San José que nos ayude con un trabajo digno, bien pagado, porque San José es el patrono de los trabajadores. Y en este mes se celebra ese mes, o ese día, mes de marzo, tercero ya. Bueno, entonces ahí estamos viendo en el titular, incidente en la Casa Blanca. Esto lo va a contar muy bien David Placer, periodista venezolano. Pero antes de irnos rematamos con David, vamos a ver lo que nos está mostrando Twitter de las diferentes cuentas. ¿Qué nos está contando en este día esta página, esta cuenta? Aquí tenemos, ahí les estoy mostrando, sobre Revista Semana, donde nos muestra el famoso Araña, el narco Bit. La historia secreta de cómo el gobierno de Petro intentó impedir la captura de un poderoso capo pedido en extradición. Luego lo trataron como un rey. Ahí está, entonces podemos ver las imágenes. Esto está tomado de la Revista Semana. Vea. Pasamos a la siguiente. Trump asfixia a Maduro, cancelando las licencias petroleras. ¿Vendrá una nueva crisis en Venezuela o saldrá la dictadura del poder? Eso es en pregunta. Vamos a ver qué sucederá. La otra nota también que está circulando mucho es sobre la salud de Francisco. El mundo está en alerta por sus complicaciones en la hospitalización. Ahí vemos las imágenes de
el obispo de Roma, el obispo también de Argentina, Jorge Mario Bergoglio. Y aquí está el señor Trump con el señor Zelensky, y al parecer pues de ahí es donde está la situación, la discusión, el incidente en la Casa Blanca. Ahora voy a irme para la nota de Vicky Dávila. Vamos a escuchar este audio, vamos a escuchar esta nota de la periodista Vicky Dávila. Mira, yo tengo que decir con toda tranquilidad, ahora aquí escuchando hablar, me acordaba como cuando uno estaba pequeño, entonces uno decía, a mi hermanito, ¿por qué lo dejan salir y a mí no? Nosotros aquí lo que prometimos fue un cambio y prometimos hacer las cosas diferentes. Yo no me puedo escudar hoy, yo siento vergüenza de este gobierno porque yo también lo ayudé a elegir. Yo no me puedo escudar hoy en que en el pasado también robaban. Nosotros le prometimos al país que íbamos a hacer las cosas diferentes. Yo lo que le hago el llamado es a la gente que se comprometió a gobernar diferente, que lo haga diferente. No nos podemos escudar en lo que pasó. Nosotros le prometimos cambio a Colombia y cambio era corregir las cosas de este país, corregir ese poco de corruptos que hoy están en las instituciones supuestamente y son con eso, porque yo también escuché la W hoy y hay gente supuestamente del pasado delinquiendo con los que llegaron hoy, hermana y senadora. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya, nosotros lo que prometimos va a ser diferente, que Petro lo siga sacando al que le compruebe, perdón. No. Sobre todo, yo tengo la cara limpia porque fui el primero que me salí de ahí porque vi que las cosas iban malas, pero me sigue dando vergüenza porque ayudé y puse los votos ahí. Sobre todo yo no. A mí me gustaría que Petro y ustedes, senadora, porque usted me está confrontando acá calladito, sacaran la lista de cada uno que tienen ahí. Ustedes no son ningún impoluto, ustedes son inmorales. Cogieron el gobierno, lo cogieron para ustedes, se lo repartieron, ustedes cogieron el gobierno, se lo repartieron las instituciones y están igual que los demás. A mí me gustaría que sacaran una lista de qué institución tiene cada uno de ustedes, los que son tan cercanos a esta revolución verdadera, porque los demás no les significamos nada ahí. A mí me gustaría que fueran decentes y mostraran qué tiene y qué es responsable cada uno de ustedes de lo que está pasando hoy en este país. Gracias, presidenta. Bueno, este respetado caballero, el progresista Paulino, vea, otro izquierdópata arrepentido, pero bueno, así son las cosas. El tal cambio, es que por eso lo dijeron, es que no nos mintieron. Vamos a hacer un cambio, el cambio histórico, y va a quedar para la historia. El remedio peor que la enfermedad, eso es que no nos dicen nada de mentiras. Estas gentes no nos dicen mentiras, ya vamos a hacer un cambio. No van a quedar defraudados, vamos a hacer un cambio, vamos a pasar de Guatemala a Guatepeor. Y así es, eso en todos los tiempos, en toda la historia de Colombia han habido corruptos desde el comienzo y y lo van a ver de aquí a mañana, lo van a seguir viendo, porque es que eso es una cultura que tenemos nosotros, es algo cultural. Nosotros empezamos por nos robamos 200 pesos y nos parece normal, pero ya cuando se habla de que se robe 100,000, 500,000, tantos mil, ahí sí nos parece, no, es que robar de 200 pesos, como cuando se roba un pasaje en Transmilenio, todo el mundo cree que es que le está robando a Peñalosa o a Pastrana o al señor Santos o al señor Samper, no, le está robando a los colombianos. El sistema de Transmilenio, eso es de los colombianos. Y mucha gente, son ríos de gente robándose un pasaje en Transmilenio. Y si usted le pregunta a cualquiera de esos que se roban un pasaje en Transmilenio, ¿qué hace con los que se roban 100,000 millones de pesos? Dice, métale candela, eso hay que eliminarlo, eso hay que colgarlo. Pero él se está robando un pasaje en Transmilenio. También es un ladrón. En la ley de no robarás no dice que hay unos de más y otros más pequeños. Así no dice, dice que el que roba es delito, tanto pequeño como grande. Bueno, muy bien, entonces ahí encontramos este otro señor ahí, un petriste. Vamos encontrando a los petristes arrepentidos, ganas de querían probar como Venezuela, probar como Cuba, y ahí estamos probando. Bueno, ahora esta nota de la doctora María Fernanda Cabal. ¿Por qué Monsalve no responde a lo que pregunta la defensa del presidente Uribe? Ocultó
o no una grabación a la Corte Suprema de Justicia, el papel de la juez. Este señor, cuando lo interroga el señor abogado, si le dice dígame sí o no y trata de explicar, no, yo no estoy pidiendo explicación, dígame sí o no, simplemente. ¿Lo conoce o no lo conoce? Es que cuando, no, sí o no, simplemente sí o no. Y trata de dilatar, ¿sí ve? Es que no encaja la mentira con la verdad. Lamentablemente estamos los corruptos y los que se decían que una moral impecable, doble moral también, doble moral. Vamos a escuchar esta nota del canal de María Fernanda Cabal. Sí o no a la Corte la existencia ese día, 23 de febrero, cuando lo visitó en la penitenciaría la magistrada, no que usted estuviera afuera en las instalaciones de la Corte, sino estaban en la picota, cuando usted dio esa declaración, usted ahí le ocultó el hecho de la grabación a la Corte, ¿sí o no? No lo podía decir en la declaración. Si usted ocultó o no ocultó. Yo no lo podía decir porque no le estaba entregando el reloj a la señora. Señor Monsalve, aquí usted debe contestar, estaba bajo juramento, si sí lo ocultó o no lo ocultó. No sé, pues, para mí, como quedó claro de que como no lo tenía, no lo podía mencionar Monsalve, en la diligencia. Señor Monsalve, no le estoy pidiendo explicaciones, se las puede dar luego si quiere a la Fiscalía. A mí y a esta audiencia, en este contrainterrogatorio, quiero que usted le diga, porque aquí se está estableciendo la verdad, si es cierto o no que usted le ocultó a la Corte al día siguiente que lo visita, la existencia de esa grabación. ¿Sí o no? Le estoy informando que no lo podía ocultó, mencionar ¿cierto? porque no le estaba entregando el reloj a ella. No le dijo la verdad a la Corte. Eso es lo cierto, usted le dijo la verdad a la Corte. Ahora bien. Doctor, era una pregunta cerrada y usted concluye sin escuchar la respuesta del testigo. Él no quiere contestar, es claramente no pues esa es el testigo, su señoría. Doctor, perdón. Pero además de eso, para que por favor, doctor, para que por favor entonces no, además de que no lo deja contestar, también lo confunde porque desde el inicio usted le dijo, le voy a hacer unas preguntas cerradas, usted tiene que contestar sí o no. Es que con pregunta cerrada es eso, diga sí o no, simplemente no, simplemente sí. Y aquí la señora juez lo está defendiendo. No, es que no le permite contestar. No, es que no se le está pidiendo explicación. Una cosa es que hágame el favor y me contesta y me explique. Eso es otro cuento. Me contesta sí o no y me explica. No, él simplemente lo que dice el señor abogado es pregunta cerrada. Dígame sí, dígame no. Y entonces la señora juez dice que es que no le permite contestar. No, ahí simplemente era decir. Y él trataba era de dar explicación, no es que esa no es la pregunta, dar explicación. De todas maneras, ese es el tema también candente que ha estado en esta semana sobre el juicio contra el señor Álvaro Uribe Vélez y se nota claramente todo lo que no es una justicia como debe ser. Seguimos, avanzamos, aquí está esta nota de Blue Radio, tenemos esta información, dice nuevos cambios en el ejército general, involucrados en el escándalo, será el nuevo inspector. Bueno, y de Reacción Nacional, hay una nota como triste de esta mañana, es un niño que cae a un pozo, a las 6 de la mañana, esto hace tan solo 5 horas, este es un niño como oriental. No dice exactamente en qué país, pero está en un pozo profundo y están tratando de rescatarlo. Ahí ven ustedes las imágenes del niño. Bueno, y termino tomado de las notas de J.P. Hernández, esta nota. Vamos a escuchar a Camila Zuluaga, tomado de esta cuenta. Y escuchemos. Buenas noches y bienvenidos al Código Caracol.
Ayer estuvo citado en la Corte Suprema de Justicia el exdirector de la DIAN, hoy ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes. La Corte lo citó para que diera información sobre las denuncias que hizo contra el embajador en el Reino Unido, Roy Barreras, y que llevaron a que el congresista J.P. Hernández pidiera investigarlas. Recordemos que Reyes dijo que Barreras le había pedido puestos en la DIAN a propósito del escándalo de alias Papa Pitufo. Pues al senador J.P. Hernández lo habían citado a declarar a las 3 de la tarde, pero se quedó esperando porque después de 2 horas le dijeron que su diligencia no se podía adelantar. ¿La razón? El ministro Reyes, quien había sido citado antes que él, se demoró aproximadamente 4 horas en su diligencia. Tanta era la información entregada por Reyes que tuvieron que programar para hoy una nueva citación. Sin embargo, esta no se pudo realizar porque el ministro pidió la presencia del Ministerio Público, es decir, la Procuraduría, y esta no llegó. Nos dicen que el ministro Reyes sustentó sus denuncias contra Barreras con chats y otras evidencias. Bueno, corrupción y más corrupción. Esto es tenaz, escuchar tanta corrupción. Ahora sí voy a prepararme para presentarles al periodista venezolano, pero antes de eso reitero la invitación de siempre y la insistencia. Suscríbete, dele like, comente, porque esta información no la dan los grandes medios, información que los grandes medios callan. Muchas cosas no la van a encontrar en los grandes medios. Y a esta hora, estamos en la hora del tinto colombiano. Y como decimos, colombiano que se respete a esta hora de la mañana debe tener en la mano su tinto colombiano. El tinto colombiano, lo que produce nuestras tierras. Saludos para todos nuestros campesinos, todos nuestros caficultores que estén conectados, que estén vinculados con este canal. Bueno, entonces vamos a escuchar a este señor, a David Placer. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó en la Casa Blanca? El incidente. Amigos, bienvenidos de nuevo al programa, bienvenidos a este espacio, hoy con una noticia histórica ocurrida en la Casa Blanca, un incidente del que no hemos tenido registro nunca en el despacho oval del presidente de los Estados Unidos. Y es que Donald Trump invitó a Volodymyr Zelensky a su despacho en la Casa Blanca para llegar a un acuerdo para que Ucrania le ceda en el futuro la explotación de las tierras raras en su país a condición de garantizar una seguridad, una futura seguridad del país, presencia de las tropas de los Estados Unidos, pero no ha sido posible. Ha roto esa reunión a gritos, se ha deshecho completamente esa reunión entre Donald Trump, Volodymyr Zelensky, toda la cúpula del gobierno de los Estados Unidos y un líder ucraniano prácticamente acosado, buleado, si me permiten la expresión, desde el momento en que llegó, desde que Donald Trump le dice: estas son las pintas, esta es la vestimenta que vas a utilizar para venir a la Casa Blanca. Esta es la indumentaria, le preguntó un periodista acreditado en el evento. Y a partir de ahí, todo fue a peor. Donald Trump le recriminó la enorme cantidad de ayuda que le ha dado el gobierno de los Estados Unidos a Ucrania. El vicepresidente Vance también le reclamó que no haya agradecido, que haya participado, ha interpretado Vance, en la campaña electoral de los demócratas. Dijo que acudió a Pensilvania haciendo campaña en favor de Kamala Harris, a favor de Joe Biden, y por supuesto nunca se quedó callado Zelensky. No bajó la voz, no se dejó intimidar, amilanar por un Trump bastante agresivo y un Vance también muy agresivo junto con los periodistas. Ambiente hostil, una encerrona en toda regla que puede cambiar la política internacional de lleno. Muchos analistas en Estados Unidos están considerando que este es un plan de Trump, que es una estrategia, una argucia para poner en una situación de debilidad a Zelensky, para que los Estados Unidos, un país donde Zelensky tiene una popularidad alta, pues sea mermada, que le consideren grosero,
Ahora el discurso de Donald Trump y del gobierno de los Estados Unidos es que irrespetó la figura del presidente, que irrespetó la figura también de la presidencia de los Estados Unidos, de la Casa Blanca, pero Zelensky, a pesar de todo, mantuvo la compostura, se enfrentó a Donald Trump, terminaron prácticamente a gritos. Un Donald Trump que no lo dejaba hablar, le decía, no es tu turno, ahora voy a hablar yo, y un Zelensky que constantemente quería replicar a todo lo que le estaban diciendo. Donald Trump le acusó de jugar a la Tercera Guerra Mundial. Donald Trump le dijo que no estaba en condiciones de negociar ni exigir nada, que estaba en una posición de absoluta debilidad. Y también le ha dicho que sin el apoyo de los Estados Unidos, esta guerra acaba en un mes. A lo que Vladimir Zelensky le respondió, y según Putin, si ustedes nos quitan el apoyo, acaba dentro de 3 días. Pero nosotros seguiremos luchando por nuestro país. Un Zelensky que no se dejó intimidar en un escenario que las tenías todas en su contra y terminó siendo expulsado de la Casa Blanca por Marco Rubio, según explica la prensa local. Marco Rubio le dijo que había enfadado al presidente, que se tenía que ir. Según muchos analistas, esto es solo una treta, un montaje de Donald Trump para debilitar más a Zelensky y facilitar un acuerdo, una negociación entre Ucrania y Rusia. Por supuesto que en el Kremlin han disparado los fuegos artificiales, están felices y pletóricos de esa bofetada, así ha dicho el ministro de Exteriores de Putin, que le han dado a Zelensky en la Casa Blanca, y además han dicho el gobierno ruso que se tuvo que contener Donald Trump y Pence para no golpear a Zelensky. Ese fue el exabrupto que utilizaron desde Rusia. Están muy contentos porque hoy claramente sí podemos decir que en este conflicto Donald Trump, el gobierno de los Estados Unidos, se está inclinando más hacia las posturas rusas que hacia las ucranianas. En el nuevo mapa del poder mundial, en la nueva configuración de la repartición de territorios en el mundo, claramente Ucrania o parte de Ucrania puede terminar en manos rusas, bajo la influencia rusa, si Estados Unidos y Vladimir Putin así lo acuerdan, porque hoy han continuado esas negociaciones, esa mesa a puerta cerrada, solo entre Estados Unidos y Rusia, sin la presencia de Ucrania, sin la presencia de Europa, con lo cual lo que se está negociando en Oriente Medio se desconoce, y esta puesta en escena aireada, por cierto, muy reality show de donde viene Donald Trump, de la industria del entretenimiento, de los Celebrity Apprentice, de esos reality shows donde Donald Trump descargaba, se mofaba, burlaba y prácticamente le hacía bullying a los participantes. Pues es un poco la escena que hemos visto. También vimos a la embajadora de Ucrania en Estados Unidos prácticamente llorar ante lo que estaba ocurriendo, y en la prensa y en Ucrania pues mucha tristeza y mucha preocupación por las consecuencias que esta negociación fallida, completamente rota, va a tener para el día a día de la guerra en Ucrania. No se negoció finalmente ese acuerdo, no hubo acuerdo para ceder tierras raras a los Estados Unidos, que era el propósito por el que lo habían invitado, y un Zelensky que le dijo a Trump en su cara frente a Pence, frente a toda la prensa en el despacho Oval, para esto me han invitado aquí. Bueno, tremendo lo que ha sucedido hoy, y después de irse, pues contrariado, visiblemente molesto, Zelensky ha dicho gracias a Estados Unidos. Ha sido el mensaje que ha publicado en su tweet. Y ahora sí, amigos, después de este claro posicionamiento de Donald Trump a favor de las tesis de Vladimir Putin, todo ese discurso muy pro-Putin, ya se redoblan las apuestas que dicen que hay prácticamente un acuerdo entre Trump y Putin para hacer que Ucrania caiga en manos rusas. ¿Y a cambio de qué? Esa es la pregunta, porque Estados Unidos no va a conceder ese enorme trofeo a Putin a cambio de nada.
y no sé si los analistas que están alrededor de Marco Rubio en el Departamento de Estado, de Mike Waltz en la Consejería de Seguridad Nacional, estarán en lo cierto cuando aseguran que Estados Unidos le está pidiendo o le va a pedir a Vladimir Putin que deje apoyar a las 3 dictaduras que tiene Marco Rubio entre ceja y ceja. Cuba, Venezuela y Nicaragua son las 3 dictaduras apoyadas por Rusia, apoyadas por Vladimir Putin en el continente americano, y se preguntan, estos analistas casi están convencidos de si no es un intercambio de cromos entre estas 2 superpotencias. Ucrania o parte de Ucrania para los rusos a cambio de quitar el apoyo de las dictaduras latinoamericanas, las únicas 3 dictaduras latinoamericanas, y que las 3, por cierto, persisten y viven en buena parte, gracias al apoyo a la logística, a la inteligencia y a la ayuda militar rusa. Bueno, vamos a ver cuáles son las consecuencias reales. Hasta ahora también alarma en Europa. Ha salido Macron, ha salido Polonia, Pedro Sánchez, Bruselas, la Comisión Europea, Europa de lleno apoyando a Volodymyr Zelensky, diciendo que no se puede estar de parte del agresor, del dictador que invadió Ucrania. No se le puede exigir al país invadido tanto sacrificio ni tanta humillación. Y en el medio, pues la población ucraniana que sigue sufriendo una guerra, 3 años ya de guerra, y no tienen idea de cuándo será el fin, porque el propio gobierno de los Estados Unidos hoy ha publicado que Volodymyr Zelensky no quiere la paz y lo invita a regresar a Estados Unidos cuando crea o cuando tenga algún ánimo, alguna voluntad de lograr esa paz. Así estamos, amigos, así es la situación en Ucrania, y allí en ese territorio se va a definir definitivamente la nueva era, el nuevo capítulo en las relaciones internacionales. Embajadores, exsecretarios de Estado en los Estados Unidos están diciendo que por primera vez en la historia Estados Unidos se está alineando con los intereses del que siempre ha sido su archienemigo, Rusia, algo que nunca se había visto y que ahora por primera vez se está viendo como un Donald Trump está facilitando, ayudando a Vladimir Putin a conseguir al menos ese objetivo, al menos ese propósito de hacer que ceda Ucrania parte de su territorio, y no sabemos qué otras concesiones, qué otras negociaciones, qué otras cartas sobre la mesa se están barajando en Medio Oriente, donde hoy, por cierto, han continuado las negociaciones. Así está el mundo. Putin feliz, Donald Trump echa a Volodymyr Zelensky, miedo en Ucrania y gran incertidumbre sobre cómo quedará el resto del mundo, cuál será el próximo paso de Europa, alarma en el continente también ante el avance, el reforzamiento de las tesis y de las posiciones de Vladimir Putin. Vamos a ver cómo comienza la semana de alto voltaje, como ya estamos acostumbrados desde el pasado 20 de enero, cuando asumió Donald Trump. Ha sido noticia tras noticia, sobresalto tras sobresalto, y muchas novedades, por supuesto, en el frente. Ha sido también, amigos, en esta semana que concluye, una mala semana, semana horribilis para Richard Grenell, para el enviado especial de Donald Trump al Palacio de Miraflores. Hace pocas horas veíamos a Carlos Jiménez, ese congresista republicano, decir que Richard Grenell, esas palabras en las que Richard Grenell decía que Donald Trump no quería el fin de Nicolás Maduro y que no iba a trabajar por ello, habían sido muy desafortunadas y que no estaban autorizadas por Donald Trump. Es decir, desde el Partido Republicano, desde la Florida, ya disparan abiertamente en contra de Richard Grenell. Fue desautorizado también el lunes por la propia portavoz de la Casa Blanca, diciendo que la política sobre Venezuela era lo que había establecido Marco Rubio, lo que ya había dicho Marco Rubio en reiteradas ocasiones, que Nicolás Maduro es un dictador
y que no se van a dejar chantajear por Nicolás Maduro. Después de la anunciada salida de Chevron en Venezuela hace 2 días por parte de Donald Trump, anunciado por su hijo en entrevista exclusiva con María Corina Machado en su podcast, vinieron unas reacciones por parte del régimen bastante tímidas, bastante tibias, tal vez nerviosas, tal vez erráticas. Pero Nicolás Maduro ayer, en el aniversario del 27 de febrero, los saqueos del 27 de febrero de 1989, cuando un pueblo pobre o empobrecido salió a saquear comercios, salió a saquear supermercados. El chavismo dice que allí nació su movimiento, otros interpretan que allí murió la democracia. Y en esos actos, en los que el chavismo reivindica, en esos actos de suma violencia, de caos en el país, un día que cambió, por supuesto, para siempre la historia de Venezuela, Nicolás Maduro se refirió de forma muy airada, de forma un poco grosera, podríamos decir, amenazante hacia Donald Trump. Podemos decir, a día de hoy, amigos, 28 de febrero de 2025, que ha sido Maduro el primer mandatario, el primer dictador prácticamente en gritarle a Donald Trump en una arenga, en un acto público en el que amenazaba directamente al imperio, al neofascismo, como suele llamar Nicolás Maduro, a este movimiento internacional, junto con la élite de los apellidos, como se refiere a María Corina Machado, los amenazó de guerra, los amenazó de forma contundente con un movimiento armado si deciden ir a por él, derrocarlo por la vía de la fuerza. Ha dicho Nicolás Maduro, por las buenas somos muy buenos, pero por las malas somos duros batalladores, férreos combatientes, muy temibles. Utilizó concretamente ese adjetivo. Somos guerreros muy temibles y aquí los esperamos. Entre grito y grito, entre arenga y arenga, Nicolás Maduro lanzó esa amenaza a María Corina Machado y a Donald Trump. A María Corina Machado, justo horas antes, estaban intentando un grupo de hombres sin identificar allanar su residencia en Los Palos Grandes. Finalmente, y después del enorme revuelo causado en medios y en Twitter, se retiraron del lugar mientras el hijo de Donald Trump advertía a Nicolás Maduro, cuidado con María Corina, la están amenazando 24 horas después de mi podcast y cuidado porque no vamos a tolerar ninguna agresión en su contra. Con lo cual podríamos decir, amigos, que el chavismo ha sido el primero en amenazar de forma abierta y franca a Donald Trump. No le tenemos miedo a nadie, dijo Nicolás Maduro, no le temo a nadie, solo obedezco al pueblo, lo cual evidentemente es una mentira flagrante, gigantesca. Si le obedecieses al pueblo venezolano, te hubieses tenido la dignidad de renunciar el 28 de julio, cuando perdiste estrepitosamente, a pesar de todo el ventajismo y todas las trampas, esas elecciones presidenciales. De modo que un Nicolás Maduro, por primera vez agresivo con Donald Trump, y María Corina Machado ha advertido que esas agresiones, que esas amenazas van a crecer en los próximos días. Tenemos que estar atentos a ver cómo se desarrolla el tema en los próximos días, porque también Magalí Meda, una de las manos derechas de María Corina Machado, que como todos ustedes saben, está refugiada en la embajada argentina, ahora custodiada por Brasil, sin luz, sin agua, sin comida, en una situación muy, pero muy precaria, ha dicho que puede ocurrir un desastre en la embajada. Ha contado hoy al diario La Nación Argentina cómo han quedado heridos por falta de luz, se han caído por las escaleras, se han cortado. Es decir, en esa supervivencia que han estado en todos estos meses, han pasado graves emergencias médicas. Y bueno, fíjense que hace pocos días fallecía el exministro Fernando Martínez Mótola, que afortunadamente
no falleció en esas condiciones allí en la embajada, porque ahí sí hubiese generado un conflicto de unas dimensiones mucho mayores si fallece cercado en la embajada argentina. Falleció pocos días después de que fuese puesto en libertad, o hubiese logrado más bien a través de algún acuerdo, alguna negociación con el régimen, su salida al domicilio, a su domicilio particular, donde murió, según parece, de forma repentina. No sabemos, no ha trascendido si tenía secuelas después de ese largo aislamiento en la embajada argentina, donde todavía permanecen ese grupo de mujeres y hombres que cada vez, aliados de María Corina, que cada vez se ven y se muestran más desesperados, con unas condiciones mucho más duras, y ya advierten, lo advirtió hoy Magalí Meda, que puede haber una tragedia si continúan bajo ese asedio. Bueno, esto es lo que tenemos en Venezuela, y también una María Corina Machado hemos visto esta semana mucho más crecida, más en alza, con un acercamiento que podría ir a más, según me informan desde Washington, con futuras acciones, futuras reuniones de María Corina Machado con la administración de Donald Trump en las próximas semanas. Ha logrado esa entrevista con el hijo de Donald Trump Jr., que no es cualquier cosa, y ahora ya sí definitivamente creo que ningún portavoz del gobierno de Donald Trump se va a dirigir a María Corina Machado como una líder de la oposición más, sino que le ha elevado su ranking político, el haber estado en el podcast del hijo de Donald Trump, el haber sido elogiada como lo fue por Donald Trump, y ya la acerca o la eleva en una posición de mucha más fuerza y de mucha más cercanía con el hombre que tiene hoy día y acumula el máximo poder en el planeta. Por supuesto, no es otro que Donald Trump. Y también, amigos, nos llegan noticias de última hora desde el Vaticano. Empeora de forma repentina la salud del Papa Francisco después de que haya visto una notable mejoría. Informaban hace algunas horas que ya leía la prensa, pero vuelve a estar en situación, en estado crítico. Allí en Roma están los católicos en Roma, en la Plaza San Pedro, rezando por su recuperación. Como ya saben, ordenó la canonización del doctor José Gregorio Hernández, a quienes los católicos venezolanos y de todo el mundo le atribuyen precisamente milagros allí, en ese lecho, en el lecho de la enfermedad. Y el Papa Francisco ha dicho, es un entusiasta de la causa de José Gregorio Hernández, ordenó su canonización, mejoró después de esta canonización, después de este anuncio, pero ha empeorado de forma repentina su salud en las últimas horas, y hay preocupación ahora mismo en el Vaticano por la salud del Papa. Esto es lo que tenemos, amigos. Panorama muy convulso. Este conflicto de fuego abierto, esta discusión que terminó a gritos en la Casa Blanca, va a tener consecuencias, seguro va a tener consecuencias para Ucrania. Están expectantes sobre cuáles van a ser esas consecuencias, y a partir de aquí, a partir de este episodio, tendremos que ver si Zelensky gana más popularidad en el país, qué es lo que se espera, porque del lado de Putin, y ahora también un poco sugerido por Donald Trump, lo que quieren es que haya elecciones. En definitiva, lo que quieren es que Volodymyr Zelensky salga de en medio. Es lo que quiere Putin, negociar un alto al fuego, negociar unas condiciones de armisticio o de fin de guerra sin Zelensky. Eso es lo que está pidiendo, por eso están convocando unas elecciones, quieren que Zelensky se vaya, y Zelensky ha dicho que se va si Ucrania entra en la OTAN. De lo contrario, continuará al frente del país, un país en guerra, cuyo territorio al este y al sur ha sido completamente devorado, arrastrado, completamente arrasado por una guerra que se perpetúa cada vez más, y que hoy precisamente Rusia ha ordenado enviar nuevas tropas norcoreanas para suplir todas las bajas en el frente que ha sufrido en los últimos días. Con lo cual, si estamos ante una guerra donde están interviniendo muchos actores, no sabemos si es la tercera guerra mundial a la que se refiere Donald Trump,
pero sí está de forma ya activa Corea del Norte, Rusia, Ucrania y, por supuesto, Europa y Estados Unidos hasta ahora apoyando a Zelensky. Vamos a ver si después de esto le retira la ayuda a Estados Unidos. Con esto amenazaba Donald Trump hoy a Zelensky. Vamos a ver si es capaz, porque hay terremoto político también. El Partido Demócrata ha salido a criticar de forma muy dura, muy vehemente a Donald Trump por esta humillación en la Casa Blanca a Volodymyr Zelensky. Amigos, esta es la información que tenemos hoy, ya viernes, último día de febrero, 28 de febrero, se cumplen 36 años de aquellos saqueos que cambiaron la vida del país. Por cierto, en Venezuela tenemos una situación incierta en el plano, en el panorama internacional, y sabemos que lo que ocurra en Ucrania, sea en un sentido o en otro, va a afectar también la geopolítica en Europa, y podemos intuir, y esto es lo que ya están apuntando cada vez más analistas, podría también cambiar la geopolítica en algunos países de América Latina. Entonces, amigos, vamos a seguir en las próximas horas pendientes de la salud del Papa, pendientes también de lo que va a ocurrir en esas relaciones Rusia, Estados Unidos y Ucrania, y también sobre próximas noticias en Venezuela. Se prevé que también haya novedades y que se profundice esa crisis que existe ya en el chavismo, esa brecha abierta entre Nicolás Maduro y Donald Trump, ya completamente dinamitada la relación a partir de esta semana, un Richard Grenell completamente desacreditado, y crecen los nervios en Miraflores por posibles futuras acciones que se podrían estar gestando ya desde el Departamento de Estado. Marco Rubio al frente, ya oficialmente declarado por la Casa Blanca como la persona que va a liderar la política hacia Venezuela. Estaremos atentos sobre la salida de Chevron. Tendremos que tener noticias sobre esto ya en las próximas horas, porque mañana se decide su continuidad o no. Ya lo ha anunciado Trump que no se va a continuar. Entonces necesitamos leer el detalle del Tesoro, de la OFAC, sobre cómo va a ser esa salida de Chevron de Venezuela, que podía ya comenzar a ocurrir en las próximas horas. Amigos, seguimos atentos. Gracias por el seguimiento, gracias por la información. Hoy me van a disculpar que no voy a poder leer sus mensajes, compartir tiempo con ustedes, pero lo haremos en próximas ocasiones. Saludos a todos y seguimos en esta lucha, porque hay que seguir.